Bendiciones chicos, un gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a seguir hablando acerca de los héroes en la palabra de Dios. El llamado de un héroe. Pero vamos a recordar un poquito qué fue lo que dimos la clase pasada. La clase pasada hablamos acerca de una heroína, de Jochebed, esta mujer que se encargó de guardarle la vida a su hijo. Hoy vamos a hablar acerca del llamado de este hombre, el llamado de Moisés. Cómo el Señor le guardó su vida y lo escogió para un propósito que ni él mismo se imaginó, lo valioso y lo importante que era para el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido por la vida de cada niño que está viendo este video. Te pido que lo llenes de sabiduría, de inteligencia, Señor. Y sobre todo te pido, Señor, que formes en ellos hombres y mujeres temerosos de ti, Señor. Padre, con la valentía de alcanzar tu llamado, de cumplir tu propósito en esta tierra. Porque ellos también pueden ser héroes en tus manos. Y vamos a hablar acerca de Moisés. Cómo el Señor lo guardó en medio de la mortandad que había en Egipto. Todos los hijos de los hebreos morían, pero el Señor se encargó de guardar a este niño que tenía un propósito especial para el Señor. Recordemos que Moisés crece como el hijo de la princesa de Faraón. Él amaba mucho al Señor y amaba también a los hebreos que estaban siendo oprimidos en Egipto. Y lo oprimían tanto que un día él encuentra a uno de los egipcios molestando a uno de los hebreos y oprimiéndolo, que él en sus fuerzas decide matar al egipcio con tal de defender al pueblo hebreo. Pasa el tiempo y Moisés habla con sus hermanos hebreos y le dice, ¿por qué haces eso? Y empieza a intervenir en las actividades que los hebreos están realizando. Cuando uno de esos mismos hebreos le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar a mí también como mataste al egipcio? Al escuchar esto, Moisés queda en él una emoción diciendo, esto no ha quedado escondido, ha sido descubierto. Él decide marcharse de Egipto, porque también eso llega a oídos del faraón y faraón se enoja tanto contra Moisés que decide faraón acabar o terminar la vida con Moisés. Pero ya Moisés había ido y había salido de Egipto. En el camino de esa salida, Moisés empieza a ser cambiado por Dios. Él empieza a ser transformado, su carácter, él empieza a buscar del Señor. Él, de ser una persona impulsiva, empieza a convertirse, empieza a cambiar y empieza a ser un hombre con más dominio sobre toda su energía, sobre todas sus capacidades, y empieza a convertirse en una persona muy calmada, que no se deja llenar de ira. Entonces, junto a eso, Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. En ese momento, él puede ver o se le aparece el Señor. Se le aparece el Señor a Moisés, pero no se le aparece en forma física, en forma como es Dios, no se le aparece a Moisés. Dios decide aparecérsele a Moisés en forma de una zarza, de una especie de un arbolito pequeño. Pero ese arbolito pequeño no se consumía por más llamas que tenía. Al ver eso, Moisés se maravilla y dice, ¿cómo es esto? Y él decide acercarse a ver cómo esa zarza que estaba en llamas no se consumía. Y al acercarse, Dios le habla a Moisés y le dice que él era Dios, que se quedara quieto, que no se acercara y que quitara el calzado de sus pies. ¿Qué significa eso, chicos? Quitarse el calzado significa la reverencia y el temor de Dios que tenía Moisés en su corazón. Entonces Moisés se quita su calzado y esconde su rostro delante del Señor, mostrando la gran reverencia que él tenía en su corazón. Y Dios en ese momento lo llama con un propósito especial y le dice, bueno, Moisés, yo a ti te he elegido para un gran propósito en esta tierra. El propósito por el cual yo te guardé de toda esa muerte que había, recuerda todos los niños que murieron y yo guardé tu vida, propósito que yo escogí para ti, era que tú libertes a mi pueblo que está en Egipto, que está siendo oprimido. Dice la Biblia que él descendió, el mismo Dios descendió porque había escuchado el clamor y el dolor de sus hijos.
Entonces le dijo Moisés, yo a ti te elegí para que tú liberases al pueblo de Israel. Pero Moisés empieza a sacarle excusas. ¿Qué son excusas? Son esos razonamientos, son esos argumentos que a veces nosotros decimos para no aceptar una responsabilidad. Entonces empezamos a decir, es que yo no soy bueno en esto, Señor, es que yo no soy la persona capacitada, es que yo no tengo tales cualidades que te puedan servir a ti, Señor. ¿Para qué? Para servir y para, sobre todo, Señor, no soy capaz de hacer esa tarea que tú me has encomendado. Moisés empieza a dudar de esas capacidades que tiene para realizar una tarea. ¿Cómo papá Dios me puede escoger a mí para algo tan especial? Decía Moisés. Pero papá Dios lo había escogido a él para un propósito muy especial. Solo que ahora Moisés no quería aceptar ese llamado porque no creía que él podía hacerlo, no creía que era una persona competente para realizar la obra de papá Dios, pero papá Dios lo había escogido a él. Y papá Dios no quería que fuera otro, sino que fuera su siervo Moisés. Y una de esas excusas que le dio Moisés a papá Dios fue la siguiente. Él le dijo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya ante Faraón y saque a el pueblo de Israel? ¿Quién soy yo, papá Dios? ¿Quién soy yo para que tú me elijas para tal propósito, para ese propósito tan especial? Pero entre cada vez que Moisés le daba una excusa a papá Dios, Dios claramente le respondía. Y lo que le dijo Dios fue, yo voy a estar contigo. Cuando tengamos una tarea que papá Dios nos haya llamado a nosotros, que nos haya escogido desde chiquiticos, Él va a estar con nosotros ayudándonos a cumplir esa tarea. Pero Moisés seguía inseguro de ese llamado que tenía. Y le sacó otra excusa a papá Dios y le dijo, cuando les hable a los hijos de Israel, ellos me van a preguntar, ¿cuál es tu nombre? ¿Y yo qué les voy a decir, Señor? Y Dios le dice que yo soy el que soy, estaba con él, que ese era su nombre y así se iba a presentar delante de su pueblo con ese nombre. Pero Moisés seguía con las mismas excusas y otra excusa que le dio fue esta. Moisés dijo que ellos no le iban a creer, que el pueblo de Israel no le iban a creer. No es cierto. Me van a decir que tú no me has aparecido. Pero Dios en su bondad le dice, te voy a hacer unas señales. Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice, tengo una vara. Entonces Dios le dice, tira la vara. Y en ese momento la vara que tenía se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de la serpiente, pero Dios le dijo, recoge la serpiente por la cola. La recoge por la cola y se vuelve nuevamente una vara. Después Dios le da otra señal y le dice, mete tu mano en tu seno. Y cuando la mete Moisés, se da cuenta que toda la mano la tenía leprosa. Y cuando la ve leprosa, se maravilla y la vuelve a meter. Y cuando la saca, ya era normal. Entonces Dios iba a estar con él y a través de él y Dios iba a permitir que él hiciera señales incluso para que todo el pueblo de Israel supiera que él había sido llamado por Dios. Otra excusa, aún viendo todas las señales de Dios, que a Moisés se le ocurrió fue, yo nunca he sido un hombre de fácil palabra. Dice que soy tardo de lengua y soy torpe de habla. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Le decía, Señor, es que yo no hablo bien. ¿Cómo me eliges tú a mí si yo no hablo bien? Y entonces vemos que papá Dios no ve como nosotros vemos. Nosotros podemos decir, esa persona que tiene un llamado de Dios, ¿cómo Dios lo va a usar? Pero papá Dios no ve como vemos nosotros. Papá Dios ve más allá. Y él sabía que Moisés tenía las capacidades muy especiales, unas capacidades tremendas dadas por él para usarlas para salvar al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice, ¿yo acaso no soy el que hice la boca? Yo sé por qué te estoy llamando. Yo hice el mudo, yo hice el ciego, yo hice el que ve, yo hice el que la habla. Yo soy el que los hice ustedes y yo he dicho que tú sí puedes. Y ustedes tienen todas las capacidades para cumplir el propósito que Dios ha puesto en sus vidas. Sin embargo, Moisés insistía en que él no podía, en que él no era capaz. Pero papá Dios le seguía diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que él podía, que él era el que había escogido. Entonces le decía, ay Señor, manda a otro. Ya Dios se estaba poniendo rabioso con Moisés y le dijo, ay Dios mío, pero este Moisés estaba molesto, papá Dios, porque Dios sí sabía que él podía.
¿Y sabes qué le dijo? Bueno, tú tienes un hermano que habla muy bien. Cuando él te vea se va a alegrar. Tus palabras, Moisés, van a estar en la boca de él. ¿Y sabes qué, Moisés? Yo voy a hablar por la boca de los dos. Yo voy a estar con ustedes. Y ese propósito por el cual yo te elegí, Moisés, se va a cumplir. Entonces, chicos, quiero que sepan que ustedes tienen propósito en Dios. Que Dios los ha elegido desde chiquiticos para cumplir una tarea especial. No hay que ponerles excusas a Dios, porque cuando uno se coloca toda su voluntad para hacer lo que Dios dice, ese propósito se cumple. Así que no le digamos que no a papá Dios. De tarea les voy a dejar lo siguiente. La tarea es que ustedes van a hacer una lista con todas las excusas que ustedes le han puesto a papá Dios. ¿Qué excusas le han puesto para no acercarse a papá Dios? Como por ejemplo, ¿por qué no oro? ¿Por qué no leo la Biblia? ¿Por qué no paso tiempo con Dios? Ustedes van a sacar una lista de todo eso y al lado de esa lista van a colocar qué cosas pueden hacer para cumplir eso, para buscar más a papá Dios. Entonces va a ser una lista de todas sus excusas y al lado una lista con todas las soluciones para no caer más en esas excusas. Que el Señor los bendiga, chicos. Voy a leerles el versículo bíblico clave de la clase, que es: ponte en camino, que te voy a enviar ante Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Vamos a aprendernos ese versículo también de memoria. Está en Éxodo 3, versículo 10. Que el Señor los bendiga, niños. Recuerden que ustedes tienen propósito y un llamado especial. No le digan que no al Señor, porque si le dicen que sí y están dispuestos, el Señor los usará para realizar grandes obras y grandes cosas dentro del reino de los cielos. Dios los bendiga.